Este video se está grabando en un contexto en el cual se cierne sobre el territorio venezolano la posibilidad de un ataque por parte del gobierno de los Estados Unidos, según lo ha anunciado recientemente el presidente de esa nación. De manera que todo lo que sucede está condicionado a ese hecho, al cual no me voy a referir en este momento, sino la situación económica, vistas las declaraciones que se han emitido por parte del sector oficial con respecto a un supuesto crecimiento muy significativo de la economía. Lo primero que hay que decir es que analizar la economía venezolana hoy es una tarea muy difícil porque hay una especie de oscurantismo estadístico. En este momento la página del Banco Central está tumbada, no abre la página. No se puede ver la cotización del dólar el día viernes y los agregados monetarios tampoco están disponibles, la página está cerrada. No hay indicadores reales y las cifras que da el gobierno de actividad económica en crecimiento no hay manera de verificarla porque al no publicar los valores en términos absolutos no se pueden sacar u obtener los porcentajes. En cualquier forma, o de cualquier forma, hay algunos datos que nos permiten aproximarnos a la realidad económica del país. El primero de ellos es el petróleo. Cifras de la OPEP, porque Venezuela no publica las cifras de petróleo. Uno recurre a la OPEP. Según la OPEP, durante los primeros 9 meses del año 2025, promediando las cifras de información que da el gobierno de la OPEP y fuentes secundarias, hay un crecimiento de 15% de la producción, de la extracción de petróleo. Eso en términos de actividad económica se traduce tanto el efecto directo de la producción petrolera como el efecto encadenado, el multiplicador de la actividad petrolera sobre la no petrolera, estamos hablando de un aporte de unos 4 puntos porcentuales al PIB. Por ese lado hay crecimiento. Pero no sabemos qué está pasando en sectores clave como la construcción, el comercio, porque no hay cifras. Algunos voceros de las cadenas de supermercados reportan crecimiento, pero no hay cifras publicadas concretas. Con Industria, en su encuesta del segundo trimestre de 2025, habla de un crecimiento de 3%, pero la perspectiva para el tercer y el cuarto trimestre apuntan a una caída, según las preguntas que formula en la encuesta de coyuntura industrial. De manera que el sector industrial podríamos decir que está estancado. La construcción no la veo creciendo y tal vez el comercio sí puede experimentar una reanimación. Sin embargo, hay un dato que puede contribuir a explicar esta situación, que es el siguiente, y es que la recaudación tributaria, medida en términos reales, en dólares no petrolera, disminuyó entre enero y julio, según está medido en la encuesta de coyuntura que publica la corporación empresarial o el gremio empresarial con industria. Ahora bien, para analizar la economía y el crecimiento económico hay que ver la oferta, es decir, los componentes de la oferta. Estamos hablando del petróleo, la economía no petrolera, que incluye manufactura, comercio, servicios, transportes, telecomunicaciones, entre otros. Pero por el lado de la demanda no hay forma, porque los datos no se publican. Lo que sabemos es que el consumo representa el 70% del Producto Interno Bruto. De manera que si no crece el consumo, no hay crecimiento económico. Ahora, ¿de qué depende el consumo? Bueno, en términos macroeconómicos, el consumo depende, en primer lugar, del ingreso. Pero en ausencia de esas cifras, usamos las remuneraciones, porque es el factor que más mueve el consumo, sobre todo de bienes no durables, y también el consumo de bienes durables. De manera tal que, cayendo las remuneraciones, como han caído debido a la devaluación y a la inflación, tengo dudas de que el aumento del consumo, que insisto, representa 70% del Producto Interno Bruto, pueda mover la economía a una frontera de crecimiento más allá del 3%. El otro factor que hay que estar viendo es que otras actividades que mueven la economía en el corto plazo, la construcción, las telecomunicaciones, han mostrado, sobre todo la construcción, signos de paralización. No hay obras importantes que puedan activar la economía. Ahora bien,
La economía tiene hoy factores que propician el crecimiento. En primer lugar, obviamente la producción petrolera está aumentando. Le dije que aumentó 15% en los primeros 9 meses y la perspectiva es que pueda aumentar un poco más. El segundo factor positivo es la capacidad y la resiliencia de los venezolanos para en un clima tan adverso seguir trabajando y seguir produciendo. Esos son dos factores que se contabilizan en el lado del activo. Favorables al crecimiento, pero hay factores también que inciden desfavorablemente. En primer lugar, el clima político, la inestabilidad política que se generó en Venezuela a raíz de los resultados del 28, donde Maduro perdió las elecciones, no las reconoció, y ahí viene la inestabilidad. Ese es el factor clave de la inestabilidad política. En segundo lugar, la economía está desanclada, es decir, la economía tiene un referente, que era el tipo de cambio, que estuvo bastante estable en el año 2022, 2023, 2024, pero se desestabilizó desde el mes de octubre del año pasado y tenemos hasta mediados de noviembre que la tasa de cambio oficial de cierre de mediados de noviembre comparado con el mismo periodo del año 2024, el tipo de cambio ha aumentado 420%. Eso va directo a los precios, es decir, que el piso de los precios en términos anuales 420% de crecimiento. Es decir, la inflación, el piso desde mi punto de vista está en 420 y el techo va a estar en 500%. Una economía desanclada, evidentemente, y además de desanclada, no tiene referente para la fijación de los precios, tiene una brecha cambiaria que crece porque el tipo de cambio oficial se está depreciando menos, aunque como dije 400 y tantos por ciento, pero la brecha cambiaria se ha mantenido cerca de 40%. Esto influye en la formación de precios, en las expectativas y ha creado un desorden en el proceso de formación y de cobro de los precios al detalle. Hay otro factor clave y que hay que tomar en cuenta, que es el siguiente. PDVSA ha venido recurriendo al Banco Central para financiarse. Entonces, a cifras de octubre, la deuda de PDVSA con el Banco Central es aproximadamente unos 4.200 millones de dólares. Eso significa 5 puntos del Producto Interno Bruto aproximadamente. Es decir, el Banco Central está financiando el déficit fiscal a través de PDVSA en un 5%. Es decir, eso es creación neta de dinero que va al mercado a generar presiones inflacionarias. Es decir, hay un déficit fiscal que se está financiando con emisión monetaria. Y en esas condiciones está la presión latente. Y este es otro factor de perturbación que juega en contra de la estabilidad macroeconómica. En conclusión, yo podría decir que es probable que la economía cierre con un crecimiento entre 3 y 3,5%, básicamente impulsado por el petróleo. Máximo 4. En términos de inflación, veo un piso de 420% y un techo de 500%. Si la tasa de inflación o de la devaluación del tipo de cambio sigue en su curso, claramente vamos a tener el peligro de un nuevo proceso hiperinflacionario. No a los niveles del año 2017 al 21, sino un poco más bajo, pero un proceso de aceleración de la inflación. Y en términos de pobreza, las cifras las tomo de una consultora privada que ha estimado que para el cierre de 2025 la pobreza general estaría en 76,2%, o sea, ligero aumento con respecto del año pasado, y la pobreza extrema en 48,7%, igualmente aumentando con respecto al cierre del año 2024. Es decir, concluyo, el año 2025 arrancó con buenos pronósticos, no obstante la eliminación de la licencia Chevron y la volvieron a reinstituir, pero claramente la devaluación, la inflación y el clima político está jugando negativamente para que haya una recuperación sostenida de la economía. Y cierro con esto. No habrá crecimiento, no habrá estabilidad económica en el país si no se resuelve el problema político de fondo que tiene que ver con las elecciones del año 2024 y que haya una transición suave, pacífica, constitucional, ordenada en Venezuela que permita crecer, generar ingresos, bajar la inflación y que los venezolanos vivamos mejor.